tierra baja de Bolivia vive el chamán Don Miguel. Don Miguel es conocido como el mejor chamán en las grandes llanuras. Su sabiduría ha pasado por herencia de chamán a chamán durante miles de años. Eso es la llanura de Isoso, nuestra tierra. Pertenece a la gente indígena. La debemos a nuestros antecesores. Eran ellos los que lucharon por ella. Aquí en la última cuesta hay vestigios de las viviendas de nuestros antecesores. Las plantas en las grandes llanuras de la tierra baja forman la farmacia del chamán. Don Miguel conoce cientos de géneros diferentes las que usa para curar a la gente. Pero la industria medicinal del occidente tiene estas plantas en su vista. Si encuentran un gene vegetal con calidad curativa, significa muchos millones de dólares. Nosotros guaraníes cuidamos esta tierra grande que ha pasado por herencia a nosotros. Es nuestra tierra, nuestras plantas, nuestra naturaleza. No aceptamos que extranjeros se apoderen de nuestro conocimiento. Es nuestro, valores de los indígenas. Las cualidades del chamán Don Miguel son conocidas por toda la tierra baja boliviana. La gente no tiene inconveniente viajar 500 kilómetros a pie para ser tratada de cualquier tipo de enfermedad. Esta mujer sufre una inflamación de uterus. Es la razón por la que le duele. Está enferma hace un buen tiempo. La enfermedad ha avanzado, así que ahora tengo que actuar. Hay que chupar el gusano y en el gusano puedo ver la razón de la obsesión mala. Solamente nosotros, chamanes, tenemos la fuerza para chupar el gusano. No se ve nada en la superficie donde se sacó. Esto se debe a una receta secreta. Don Miguel fue elegido como el futuro chamán por su tío cuando tenía 5 años. Una vez a la semana sale para coger plantas. Por medio de los diferentes géneros produce 38 ungüentos. Las plantas forman parte de mi farmacia y las uso en el tratamiento de mis pacientes. Esa sirve contra dolores de menstruación y contra fiebre en niños. Mis plantas sirven contra infecciones también. El conocimiento de Don Miguel sobre plantas y ungüentos ha llamado la atención de muchos extranjeros. En la casa de Don Miguel y su familia no pasa mucho rato de visita a visita de científicos tanto de Bolivia como del extranjero. La última vez vino una mujer que se llama Doña Luisa. Vino y se marchó con la planta guaraquillo. Y desde entonces no oí nada de ella. Vino también otro científico que se llevó 15 kilos de guaraquillo. Habíamos quedado que viniera después de 3 meses, pero no ha pasado nada. Y es muy típico, no es correcto, porque es mi conocimiento lo que roban. Puede que las plantas que forman parte de la farmacia de Don Miguel valgan tanto oro como pesan para la industria medicinal del occidente. Durante años, empresas medicinales han explotado conocimientos y plantas de Sudamérica sin sentirse obligadas a partir el beneficio del oro verde con los propietarios originales. Esto hace de las empresas envío-piratas. Aquí, de la capital de Bolivia, La Paz, las autoridades han inaugurado la lucha contra los biopiratas. El gobierno ha establecido una serie de reglas con las que las empresas y los científicos extranjeros
tienen que cumplir para tener acceso a los recursos genéticos del país. Beatriz Zapata es subdirectora de la Dirección de Biodiversidad. Lo que nos llevó a trabajar en este reglamento fue el interés que vimos, por un lado, ¿no? El interés que vimos de empresas por venir a utilizar nuestros recursos y por otro lado acciones, por así decir, no adecuadas de llevarse nuestros recursos y obtener en base a ellos, qué sé yo, productos derivados, principalmente medicamentos. Y sobre todo tomando en cuenta que el objetivo del convenio de la diversidad biológica es la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de los recursos de biodiversidad, principalmente los recursos genéticos, hemos empezado a trabajar en este tema. Los intentos del gobierno boliviano de controlar los recursos genéticos del país se basan en la Convención sobre Biodiversidad. En la reunión cumbre en Río de 1992, 150 países aprobaron una convención que atribuye a los países el derecho de propiedad de sus recursos genéticos. A partir de 1992, cualquier tipo de investigación biológica en un país extranjero tiene que ser aprobada por las autoridades de este país. Y lo más importante de este contrato es cómo se ha establecido la distribución de beneficios, tanto para el solicitante como para los diferentes actores nacionales, incluyendo las comunidades indígenas, si es que hubiera conocimiento tradicional asociado al recurso genético. 2000 kilómetros más al norte, en la parte de la Amazonía que pertenece a Ecuador, vive otro chamán, Don Criollo. Es indio de la tribu Cofán y es chamán en el pueblo de Ureno. Junto con su ayudante va a preparar la bebida sagrada y euforizante, el ayahuasca. La bebida se hace con la planta ayahuasca, lo cual significa bejuco espiritual. Durante cierto periodo, antes la preparación de la bebida, no debe bañarse. Especialmente las mujeres no deben bañarse, porque va a hacerles daño a los que beben el ayahuasca. Se empieza a cortar el ayahuasca, pero hay que cortarlo donde nadie pasa, si no, pierde su fuerza. El significado sagrado de la ayahuasca ha sido entregado de chamán a chamán durante los últimos miles de años. Se trata de un conocimiento colectivo compartido entre los chamanes de Sudamérica. Parte de ella hierve durante 3 horas por la mañana, otra parte hierve por la tarde y todo está listo a las 6. La gente empieza a venir y solo pueden venir por un camino determinado y vienen para beber el ayahuasca y ser curados. La planta de la ayahuasca siempre ha sido objeto de gran interés en el occidente. Al principio de los años 80, el americano Loren Miller se llevó la planta sagrada a California y solicitó patente a las autoridades americanas. Y el día 17 de junio de 1986, el ayahuasca obtuvo el número de patente 5751. Según la escritura, el fin de la patente es el de desarrollar medicina para curar el cáncer y los efectos de Parkinson. Aquí en la capital, Quito, la organización COICA tiene su sede. COICA es una organización de 400 grupos indígenas de la Amazonía, entre ellos los indígenas cofanes de Don Criollo. En COICA están indignados porque se ha dado la patente de la planta sagrada de la ayahuasca. Ahora pertenece a un ciudadano norteamericano, sobre todo el presidente Antonio Hakanami-Joy. Nosotros comenzamos con la preocupación de por qué se había patentado el IAG, porque es una planta que se utiliza por miles de años por los pueblos indígenas en una práctica tradicional y una práctica espiritual de nuestros pueblos. Pero si vemos, hay muchas cuestiones sagradas que han sido patentadas en nuestras comunidades.
ejemplo, la sangre de drago, la uña de gato, ¿no? Y un poco de productos más. Llevaríamos esto a las cuestiones legales, ¿no? En este caso la solicitud de revocatoria o de revisión ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Y aquí en la capital de los Estados Unidos, Washington, se sitúan las autoridades americanas que han concedido la patente de la planta ayahuasca a Loren Miller. Stefan Kunin es jefe de negociado en la oficina de la Agencia de Patentes. El Congreso de los Estados Unidos, cuando en 1952 pusieron en vigor la ley sobre patentes, indicaron en su historia legislativa que cualquier cosa, sea cual sea, que esté creada por la mano de una persona, puede ser patentada. Consecuentemente, lo que alguien tiene que hacer como parte del proceso inventivo es coger como base de salida una materia conocida o combinaciones de materias conocidas y crear de ello algo nuevo, útil y no obvio. Si alguien, recurriendo al proceso de reproducción asexual, ha reproducido una variedad nueva y distinta en una planta, en este caso la planta ayahuasca, una patente puede ser obtenida. Lo que el señor Miller intentó era describir cómo había de verdad creado una variedad nueva y distinta de la planta. Dios nos ha dado el ayahuasca para que podamos consumirlo y los hombres pueden ser curados. Como nosotros chamanes curamos a la gente, su calidad más importante es que puede curar y purificar al enfermo. Y Dios dice que el que siempre lo bebe puede vivir en paz con nuestro pueblo, pero que el que no lo bebe puede ser endemoniado. ¿Cierto? Hablábamos de, por ejemplo, de la preparación del viaje. Nuestros mayores lo preparan de una manera que es científica para nosotros, ¿no? Pero que para Occidente se considera que no es científico. Pero igualmente nosotros hemos dicho, mire, si nosotros agarramos un científico norteamericano graduado en las mejores universidades de Estados Unidos y le decimos que vaya y que nadie lo atienda en la Amazonía, que se meta a ver, a identificar qué poderes tiene qué planta, se viene sin nada. Realmente para nosotros es preocupante el sistema, ¿no? Porque no garantiza el respeto por nuestros conocimientos tradicionales. La organización indígena Coica y sus miembros en la selva lluviosa de la Amazonía no pueden aceptar la manera de pensar del Occidente sobre patentes de plantas y conocimientos. Pero en casa de Don Miguel y los guaraníes en las llanuras secas de Isorso de Bolivia, la situación es diferente. Aquí intentan con ayuda de afuera obtener una patente de uno de los ungüentos de Don Miguel. El ungüento que intentamos patentar es producido a base de la planta guaraquillo. He estudiado la planta y tiene efectos sobre hongos. Y según mis experiencias, se puede utilizar en otros casos también. Por ejemplo, contra la diarrea, contra inflamación de los testículos de niños, contra inflamación del ombligo en los recién nacidos. Lo he utilizado contra esas enfermedades. Con el intento de obtener una patente del ungüento de Don Miguel,
Los guaraníes han dado una señal de que están listos para luchar por su conocimiento tradicional con las premisas del Occidente, y a eso don Miguel reconoce que puede aprender algo de las tradiciones de medicina en el Occidente. Al principio hacía el ungüento a base de grasa de animales. Utilizaba grasa de animales salvajes, del puma, pero era difícil de conseguir. Entonces, en 1983, cuando estuve en La Paz, aprendí que es posible utilizar vaselina. La he utilizado desde entonces y ha resultado muy buena. En casa del chamán don Criollo ya son las 5 y el ayahuasca está listo, pero la bebida sagrada no debe beberse antes pasada la medianoche. El americano Loren Miller, que ha patentado la planta de los indios, mantiene que su ayahuasca es distinto del que usan los chamanes. Según la escritura de patente, Miller ha desarrollado una variedad de la planta. Pero si la organización de indios La Coica logra probar que la planta de Miller no es una variedad, los indios ganarán el caso sobre la patente de la ayahuasca. Realmente nosotros cuando hemos hablado con nuestros taitas, con nuestros sabios, dicen que no es ninguna variedad nueva. O sea, las variedades han existido por miles de años en nuestras comunidades, ¿no? Entonces no hay ninguna variedad nueva. Bueno, y como para la Oficina de Patentes de Estados Unidos no prima lo que dicen nuestros taitas, nosotros lográramos de que la patente sea revocada, sería un principio fundamental en lograr nuestros derechos, los derechos de los pueblos indígenas. En el intento de confrontar la patente de la planta ayahuasca, La Coica se ha aliado con un grupo de abogados americanos de una organización del medio ambiente en Washington. Glenn Weiser es abogado en el juicio sobre la ayahuasca. We took this case because we are concerned about the Hemos iniciado este juicio porque estamos preocupados sobre las implicaciones del hecho de que empresas pueden obtener patente de materias vivas y patentes basadas en recursos genéticos y conseguidos en países del sur, sea Amazonas o África, sin reconocer el conocimiento tradicional de la gente indígena. La ley permite que una persona obtenga una patente no solamente si inventa una planta, pero si descubre que otra persona inventó la planta. Si un americano va a Amazonas y se da cuenta de que otra persona ha desarrollado una variedad verdaderamente nueva y distinta de una planta, y si la otra persona da la planta al americano, el americano puede patentarla, siempre que sea verdaderamente nueva y distinta a la variedad. Y eso es la idea que permitió que Miller obtuviese su patente. The idea under which Miller obtained his patent. Los Estados Unidos no han firmado la Convención sobre Biodiversidad y así no se han obligado internacionalmente a reconocer el conocimiento tradicional. El legislamiento americano sobre patentes no considera aspectos culturales o éticos. Por eso hay que formular la demanda exclusivamente a base de pruebas técnicas. En el caso de la patente de la ayahuasca, una tercera parte se ha dirigido a nosotros y hemos aceptado su material, que sustancialmente pone en duda la patentabilidad por medio de pruebas documentales, entregadas por la tercera parte. Pruebas que muestran que la variedad de la ayahuasca, de la que Miller obtuvo una patente, en realidad ya existe en la naturaleza, en forma no cultivada. Exists in nature in an uncultivated form. The evidence that we submitted that was the crucial evidence. Las pruebas que hemos entregado y que fueron las pruebas decisivas para la agencia de patentes
fueron análisis de hoja de herbario, es decir, hojas de grandes herbarios en los Estados Unidos, la Universidad de Michigan y de Chicago Field Museum. Encontramos hojas, herbario de la planta que fueron idénticas con el tipo de variedad que Miller mantuvo haber descubierto. La tercera parte ha presentado pruebas testificales de que la patente de la planta no responde a las exigencias de la patentabilidad. Eso significa que el poseedor de la patente tendrá que examinar las pruebas cuidadosamente para determinar si hay otras características en la descripción de la planta, capaces de mostrar de lo que la patente de Miller describe y mantiene como una variedad nueva y distinta, realmente lo es. What the Miller patent describes and claims is something which is really a new and distinct variety. La carga de la prueba en el caso sobre la ayahuasca está ahora con el poseedor de la patente, Loren Miller. Tiene que probar que realmente se trata de una variedad nueva de la planta, si no corre el riesgo de perder su patente. Pero, ¿quién es Loren Miller? Sí, a ver, realmente así como persona no lo conozco yo, ni él me conoce tampoco. Pero sé que es un ciudadano norteamericano que patentó la ayahuasca o IAG hace actualmente como unos 11 años atrás. Nosotros nos enteramos que él era el presidente de una empresa multinacional. La empresa medicinal de Loren Miller se llama International Plant Medicine Corporation y está situada en el norte de California, en San Francisco. No es una empresa multinacional, sino un negocio de una persona singular. Miller es diplomado con título de biólogo y ha viajado muchos años por la Amazonía. Es durante uno de esos viajes que empieza a interesarse por la planta ayahuasca. Un interés que va a tener